¿Tú por qué vives en La Palma? Bueno, te diría que vivo porque quiero, ¿no? Vivir en La Palma se ha convertido en una opción vital, que es la isla donde nací, donde me crié. En un momento determinado me marché, viví muchos años fuera y opté por volver, y allí es donde hago normalmente mi vida, ahora combinándola en Tenerife. Pero yo he hecho de vivir en La Palma también una reivindicación de crear desde cualquier lugar desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Es un poco una defensa de que donde hay una persona con espíritu creador o con ansias de crear, da igual el lugar en el que esté. Es verdad que a veces las circunstancias son más o menos favorables, pero da igual el lugar en el que esté para poder desarrollar su trabajo, ¿no? Yo, en un momento determinado, digamos que volver a la isla, habiendo estado muchos años en la península, se convirtió en una especie de desafío, ¿no? De reto. Yo no sabía muy bien si iba a poder desarrollar mi afición o mi trabajo o mi oficio de escritor desde un lugar tan fuera de circuito como La Palma, ¿no? Tan alejado, digamos, de los grandes centros de producción. Y curiosamente fue cuando estuve allí, cuando estuve en esa isla en medio del océano, cuando realmente empecé a crear las obras que luego han tenido difusión no solo en toda España, sino fuera, ¿no? Fuera de nuestro país, que era algo que para mí resultaba impensable, ¿no? En cierto modo, aparte de porque yo me siento muy ligado al territorio, es también eso, como una reivindicación, ¿no? de que cualquier persona en el lugar en el que esté puede, bueno, aportar su pequeño grano de arena a la cultura, al arte, a la creación, al mundo, ¿no? Al universo, vamos. ¿Qué pregunta odias que te hagan? Pues mira, hay una pregunta que me suelen hacer, bueno, con cierta frecuencia, no en entrevistas, pero sí personas particulares, que me resulta especialmente molesta, ¿no? Y que es, ¿por qué no escribo una novela? Como si el teatro fuera un género literario menor o si fuera un primer paso a, digamos, a una graduación que sería escribir una novela, ¿no? Yo creo que, o me gusta reivindicar el teatro no solo como espectáculo, como hecho escénico, sino también como, vamos, como obra literaria, como obra de escritura, que además tiene unas reglas muy precisas, que exige una disciplina exactamente igual que la exige la escritura de la novela, y reivindico el hecho de que la escritura teatral sea considerado también un género literario con toda su extensión y con toda su complejidad. Y además, esa pregunta nunca se hace a la inversa. A ningún novelista se le pregunta ¿por qué no escribes una obra de teatro o por qué no escribes poesía, ¿no? O por qué no escribes otro género literario. Sin embargo, a los autores de teatro parece como que todavía no hemos terminado de madurar, ¿no? Yo creo que el teatro es una manera de escritura perfectamente reivindicable y que además tiene muchísima riqueza cuando ya se convierte luego en hecho escénico a través de, bueno, de los actores, de lo que es el proceso de montaje, ¿no? ¿Cuánto hay de locura en ti? Bueno, algunos dirían que mucha. Yo creo que todo proceso creativo tiene una parte de locura, ¿no? Pero como dice Nietzsche, también es verdad que hay algo de... a ver cómo es la frase. También hay algo de verdad en la locura, ¿no? Eh, y para... Bueno, en el caso de la escritura teatral, para meterte en la piel de otras personas, de otros personajes, estar siempre jugando a ponerte en la piel de otro, tienes que tener esa capacidad de locura en el sentido de no tomarte demasiado en serio, ¿no? De jugar, quizás una locura más parecida a la de los niños cuando juegan, ¿no? O a la de los mayores cuando recuerdan. Eh, yo creo que en el fondo escribir es poner el foco en las cosas que realmente son importantes, que no siempre son los que la vida cotidiana considera importantes, ¿no? Y eso muchas veces se ve como locura.
¿Cuál es tu relación con la lectura? Es una relación muy íntima y muy larga, ¿no? Además viene desde muy pequeño. Yo soy el menor de 4 hermanos. Mi madre era o es maestra jubilada y en casa siempre hubo libros. Siempre recuerdo la casa llena de libros, de enciclopedias. Cuando mis hermanos se iban a estudiar venían cargados de libros y yo recuerdo ir a la habitación de mi hermano mayor cuando volvía de la Universidad de La Laguna con un bolso lleno de libros y nos iba contando las novedades y nosotros las recibíamos como si fuera un regalo de Reyes, ¿no? Estaban los discos, la música y los libros. Y, y en casa siempre hubo muchísima literatura, ¿no? Quiero decir, desde pues Flaubert, Dostoyevsky, Sartre y Tolstoy, o sea, hubo gran literatura desde siempre, ¿no? Y fue un hábito que adquirí desde muy pronto, no solo por mí mismo, sino porque lo veía, ¿no? Cuando un niño ve a los demás leer, pues también se convierte en lector, ¿no? Y guardo muchos recuerdos infantiles ligados a la lectura, ¿no? Desde sentarme en las rodillas de mi tía todos los días al salir del colegio y me leía un cuentito, de estar comiendo y estar oyendo un cuento en la radio, y esa afición la verdad que la he conservado toda la vida hasta el punto que ya no es una afición, ¿no? Es casi una necesidad vital, ¿no? Y bueno, sigo siendo, a veces uno echa de menos tener el tiempo que tenía en la juventud para poder dedicarle tantas horas a leer, pero sí, la lectura ha sido decisiva en mi vida, sí. ¿Qué textos teatrales y autores han marcado tu devenir como dramaturgo? Y la lista es inmensa. Yo diría que desde empezando por Sófocles, que quizás el autor de cabecera, y si empiezo a avanzar en el tiempo, desde los isabelinos, Shakespeare, Calderón, Lope quizás un poco menos, pero también. Pero bueno, si tuviera que elegir 5 autores, ¿con qué 5 autores me quedaría? Pues te diría que Sófocles, que ya lo he citado, Shakespeare, Chekhov, por supuesto, que yo creo que es mi autor más querido. Si tuviera que citar un autor español para no dejarlo atrás, probablemente sería Valle Inclán. Y si tuviera que citar un autor vivo contemporáneo, pues quizá diría Tom Stoppard, que me parece un autor fabuloso al que también le rindo pleitesía. Voy a leer un fragmento de Antígona de Sófocles. Me parece que este diálogo entre Antígona y Creonte contiene en sí mismo toda la historia del teatro. Habla Antígona y dice: ¿a qué aguardas entonces? Así como a mí no me es agradable ninguna de tus palabras, ni me lo podría ser nunca, así también a ti te desagradan mis actos. Y sin embargo, ¿cómo yo hubiera podido alcanzar fama más gloriosa sino colocando en la tumba a mi hermano? Se podría decir que a todos estos eso les agrada, si el miedo no les paralizara la lengua, pero la tiranía, entre otras muchas ventajas, tiene la de hacer y decir cuanto quiere. Tú eres la única entre los cadmeos que lo ve así. También lo ven estos, pero por ti se muerden la lengua. ¿Y no te da vergüenza pensar distinto de estos? ¿No es vergonzoso honrar a los nacidos de las mismas entrañas? ¿Y no era de la misma sangre también el que murió enfrente de éste? De la misma sangre, nacido de una sola madre y del mismo padre. ¿Cómo entonces le honras con una gracia impía para el otro? No atestiguará eso el muerto. Sí, si le honras igual que al impío. No era un esclavo, sino su hermano quien murió. Sí, pero intentando devastar esta tierra. El otro, en cambio, se le opuso defendiéndola. Con todo, Hades quiere leyes iguales. Pero al bueno no le ha de tocar igual que al malo. ¿Quién sabe si bajo la tierra la piedad es eso? Nunca, ni aun después de muerto, el enemigo ha de ser amigo. Yo no he nacido para compartir el odio, sino el amor. ¿Cómo funciona el binomio periodista y dramaturgo en el proceso creativo?
Yo creo que sí que tiene, en mi caso sí que tiene mucho que ver, ¿no? Porque hay una parte de mis obras que tiene que ver con la documentación. Yo supongo que a la mayoría de los autores nos pasa, tiene que ver con la documentación, con la investigación. E incluso en algunos casos, como bueno, mi obra más reciente, que es el Proyecto Fausto, hay una serie de entrevistas a testigos directos de lo que se cuenta en la obra, a sus protagonistas. Y a mí el periodismo me ha enseñado que eso para el teatro ha venido muy bien, a ir a lo esencial, ¿no? A qué es lo importante, ¿no? El qué, por qué, para qué, las 6 preguntas, las famosas 6 preguntas de toda redacción periodística, que luego en la práctica son muy aplicables a la hora de escribir una obra de teatro, ¿no? Donde tienes que ir a la almendra, ¿no? Al meollo de la cuestión, no te puedes divagar, ¿no? Y en ese sentido es verdad que el oficio periodístico me ha ayudado mucho. También me ha ayudado a tachar, ¿no? Porque en el periodismo tienes un espacio, ahora no porque están los blogs y internet aguanta lo que le eche, pero cuando tienes un espacio muy acotado, sabes que tienes que tachar párrafos, que es un ejercicio al principio muy doloroso, pero luego descubres que en realidad el texto lo que hace es que gana. Curiosamente, cuando le quitas es cuando ganan. Y en el teatro pasa algo parecido, ¿no? Cuando digamos, vas a lo concreto de la acción, del conflicto y demás, es cuando una obra gana, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que se compensan bien las dos facetas. ¿Cuánto hay de niño curioso y astuto en tu proceso creador? Astuto no sé, pero curioso y de niño hay muchísimo. Yo creo que en el fondo, como me dijo una vez mi sobrino, con el que me gustaba jugar mucho todavía, Tony lo que pasa es que es un niño grande, ¿no? Y yo creo que igual que hablábamos antes de la locura, todo proceso creativo también tiene que ver con ver el mundo con los ojos de niño, ¿no? Con esa inocencia, con esa capacidad de sorprenderte, con ese estar atento a todo lo que ocurre, que a lo mejor está a nuestro lado, pero muchas veces no, por las prisas no, o porque estamos con la mente en otra cosa nos pasa desapercibido. Y bueno, el ser como niños, pues eso, nos da esa limpieza en la mirada que hace que muchas veces podamos ver a los demás sin prejuicios, ¿no? Sin esas barreras a priori que nos llevan a encasillarnos fácilmente o a encasillar a los demás fácilmente, ¿no? Entonces, yo creo que un creador o un escritor en este caso tiene que tener una mirada muy abierta, cierta perspicacia, como decías tú, cierta astucia, pero a la vez, bueno, la capacidad de ponerte en el lugar del otro, ¿no? La empatía, que me parece que es la cualidad fundamental que debe tener un autor de teatro, ¿no? ¿Qué espacio hay para la tristeza en tus obras? Bueno, pues lógicamente la tristeza igual que la alegría forman parte de un todo, ¿no? El haz y el en vez de la hoja. No sé si tanto la tristeza como la melancolía, siempre sí es verdad que hay un pozo de melancolía en muchos personajes. Quizás tengo que pensar sobre ello. Digamos que es una de las fuerzas que también mueve las acciones, ¿no? En este caso no inmovilizan, porque hay veces que la tristeza lo que hace, o la melancolía lo que hace es inmovilizarte, pero en el caso de mis personajes yo creo que no ocurre tanto, ¿no? Como que esa tristeza hace que se pongan en movimiento, ¿no? Ya sea para intentar vencerla o para salir de esa situación o bueno,
para cambiar de estatus, ¿no? Pero es un sentimiento tan defendible y tan reivindicable como cualquier otro, ¿no? No creo que la tristeza sea algo que debemos ocultar, tapar o negar, porque existe en nuestra vida y aparece y desaparece continuamente, ¿no? ¿Cómo vives los conflictos de tus personajes con tus propios conflictos? Bueno, todos los personajes tienen algo de uno mismo, ¿no? Y lo mejor es que los conflictos los tengan los personajes. Lo bonito de los conflictos dramáticos es que siempre te puedes poner en el lugar de los dos, ¿no? No tienes que elegir un personaje ganador, digamos. Siempre puedes reivindicar algo de verdad en cada uno de ellos, que por otro lado yo creo que es lo más parecido a la vida, ¿no? No puede haber una razón absoluta, o por lo menos no puede haberla en la mayoría de los casos. Entonces los conflictos, bueno, yo creo que son la salsa, ¿no? de las obras de teatro, la salsa del teatro, el que hace que realmente nos mantengamos pegados a la butaca y digamos, ¿qué va a pasar ahora? ¿No? Que el sueño de todos los autores, que el público se pregunte, ¿qué va a pasar ahora? Pues es verdad que uno cuando escribe mucho con sus propios miedos, miserias, tristezas, conflictos, infiernos, cielos interiores, ¿no? Pero yo creo que eso está en un primer momento de la escritura. Luego ya los personajes y las obras van teniendo su propio, por lo menos en mi caso, van teniendo su propio desarrollo al margen de lo que yo pueda vivir en mi vida normal, ¿no? Al margen de la escritura. Creo que hay un momento en que sí, que uno escribe con las tripas o plantea los temas le surgen porque realmente le conmueven, pero luego ya la obra tiene su propia intrahistoria, ¿no? Su propio desarrollo más allá de lo que lo origina. ¿Qué valor le otorgas a la imaginación del espectador? Yo creo que es el máximo. Yo creo que el papel de, no ya de los autores de teatro, sino el papel de las obras de teatro es que el espectador se convierta en un co-creador, ¿no? Que realmente sea él el que, digamos, llene todos los vacíos que hay en una puesta en escena, que son muchos, y no solo me refiero a los cambios de escenario o a los saltos temporales, sino a todo lo que tiene que ver con motivaciones de los personajes, razones por las que actúan, por las que dejan de actuar, y por supuesto la capacidad para conmoverse, ¿no? Yo creo que a mí me gusta tanto el teatro porque es un arte compartido, pero hasta la última consecuencia, ¿no? Y la última consecuencia es el señor que ha pagado su entrada y se ha sentado allí 1 hora y media sin saber muy bien lo que está haciendo allí y de repente ve algo que le conmueve, ¿no? Que le hace estremecerse, o que debería, o que idealmente le hace estremecerse. Y eso solo se produce si eres capaz de activar la imaginación del espectador, ¿no? Que en el fondo es el mismo mecanismo por el que actúan o sea, por el que se mueven los actores, por el que hace su trabajo el director, el autor y todos los que están metidos en el proceso de creación, ¿no? Pero pasa lo mismo con los lectores, o sea, con un lector, con un espectador en una exposición de cuadros. Al final la obra de arte lo que hace es lanzar un fogonazo para que se produzca una reacción en el espectador y esa reacción se produce gracias a la imaginación, ¿no? No puedes darle todo masticadito. ¿Participas activamente en los montajes de tus obras? No, pero vamos, no porque no se ha producido la ocasión. Cuando se ha producido, sí. Por ejemplo, en La sombra de Don Alonso, la producción fue en La Palma, con lo cual pude participar activamente en
En el montaje prácticamente iba a todos los ensayos. Ocasionalmente, cuando ha habido otros montajes, he participado siempre que he podido, por ejemplo, en Proyecto Fausto. Yo creo que hasta la fecha fue el montaje en el que más veces pude asistir a los ensayos, pude ir corrigiendo el texto a pie de escenario, lo cual fue muy gratificante, o es muy gratificante. Y reconozco que, por un lado, me apetece guardar cierta distancia porque me parece que mi trabajo como autor ya ha terminado en determinado momento y que ahora son otros los que tienen que tomar el texto y aportar y crear en torno a él. Eso por un lado. Y por otro, la oportunidad de trabajar a pie de escenario me da pie a poder pues bueno, ajustar muchas cosas que en un primer momento en el texto no ves, hasta que no las oyes en boca de los actores y de las actrices, pues te pasan desapercibidos, ves cosas que en un escenario no funcionan. Siempre que tengo oportunidad de ver un ensayo sí que asisto, ¿no? Pero ocurre que, bueno, a veces no pasa. He ido a montaje exclusivamente al día del estreno y me he llevado sorpresas agradabilísimas. O sea que, bueno, digamos que se han combinado las dos cosas. Descríbenos el momento cuando se representó tu primera obra de teatro. La primera obra que se representó profesionalmente fue Canarias, fue el estreno en el Teatro Guimerá. Y la verdad que yo me suelo poner muy, muy nervioso en los estrenos, pero en esa ocasión no tengo la sensación de haber sufrido demasiado. Es verdad que estaba un poco inquieto. Recuerdo que estaba Ángel Camacho, padre, autor, en aquel momento no lo conocía todavía, como 2 butacas más atrás, y estaba yo con esa sensación de algo va a pasar, pero no sabía muy bien qué era. Y empezó la función y como al minuto mi hija estaba sentada en el gallinero, o sea, en el primer palco, con mi sobrino, y al minuto había una situación un poco cómica en el escenario y se oyó la risa de ellos tres en todo el patio de butacas, o en todo el teatro, y eso hizo que automáticamente me relajara, ¿no? La sensación de decir, bueno, ya está, ya si he conseguido arrancar esa risa, que además era súper liberadora, ya hay algo que he conseguido, ¿no? En realidad luego, con el tiempo te das cuenta de que a tus hijos les gusten tus obras, es una de las cosas más gratificantes que hay de todo el proceso, de todo este proceso y de toda tu vida como escritor, ¿no? ¿Qué temáticas te gusta reivindicar sobre el escenario? A mí me gusta sobre todo, no tanto los temas como los personajes, ¿no? Y a mí me gustan los personajes que digamos que se ven superados por los acontecimientos, ¿no? Que de repente tienen su vida como muy hecha y de repente empieza a pasar cosas a su alrededor que hacen que se desestabilicen por completo, que pierdan todas sus referencias y que se vean sometidos ahí a unas tensiones que son superiores a ellos, que no pueden controlar. Y eso ocurre tanto en los personajes históricos, que a mí me gusta mucho, o bueno, he ahondado mucho en personajes y situaciones históricas reales, como en las situaciones que son puramente producto de la ficción, ¿no? Me parece que ese personaje sometido a esas fuerzas que son incontrolables, ¿no? Casi como un trágico griego, se parece mucho a lo que nos ocurre en la vida, ¿no? Que tenemos nuestras ideas muy claras y sabemos más o menos lo que vamos a hacer en los próximos años de nuestra vida, y de repente la vida se encarga de recordarnos que no es lo que nosotros tengamos planificado, sino lo que pasa, ¿no?
Entonces, esas situaciones a mí me apetece mucho llevarlas al escenario, ¿no? Porque es muy fácil verse reflejados en esos caracteres, ¿no? En esas situaciones hasta cierto punto de angustia vital, pero también que pueden dar pie bueno, a salir fortalecidos, al crecimiento personal, a la autorreivindicación. Y yo creo que ese es un tema recurrente en mis obras, ¿no? Desde el principio, ¿no? Desde La sombra de Don Alonso, que es precisamente un personaje que se ve histórico, que se ve sacudido por la guerra civil, hasta, bueno, hasta Proyecto Fausto, que es mi última obra, donde esas 4 mujeres, de repente su vida cotidiana se ve totalmente trastocada por la desaparición del barco. Los personajes femeninos, Uh-huh. ¿cómo aparecen en tus obras? Yo cuando escribo no me planteo, bueno, a veces me han hecho encargos para una actriz, bueno, en ese caso, o para un actor, en ese caso está claro, ¿no? Pero cuando yo me planteo escribir una obra, digamos, no me planteo a priori, voy a escribir una obra para un actor, 2 actores, 2 actrices, una actriz, sino que surge a la inversa, ¿no? Surge el tema, surge el personaje, surge la situación y luego, digamos que, bueno, en esta situación lo lógico es que sea una madre y su hijo, o que sean 2 hermanas o lo que sea. O eso da pie a que los conflictos sean más jugosos. A mí los personajes femeninos, bueno, iba a decir me apasionan, pero me apasionan los masculinos también. O sea, realmente los personajes me resultan muy reales, ¿no? A mí yo cuando estoy trabajando en una obra, un personaje me resulta muy real, ¿no? Me resulta muy corpóreo. Me parece casi como si fuera una persona que no está físicamente, pero que existe. Y bueno, los personajes femeninos, lógicamente, pues bueno, tienen una intuición mucho más desarrollada que los hombres, una delicadeza que a mí me gusta reivindicar, una capacidad de sacrificio que muchas veces en los hombres no se ve. Entonces, bueno, dan pie, digamos que a personajes muy ricos y bueno, con muchísimas posibilidades en un escenario, ¿no? Y yo he escrito pues varias obras protagonizadas por mujeres, ¿no? Desde La punta del iceberg, en el que la actriz está toda la obra en el escenario. Tal vez soñar, ocurre exactamente lo mismo. Proyecto Fausto es una obra para 4 actrices y también he escrito obras solo para hombres, o sea que... Pero a mí me gustan mucho los personajes femeninos por esas capacidades que tienen, ¿no? Que los actores, bueno, los personajes masculinos tienen otras, pero bueno, a mí especialmente me gustan esas. ¿Qué personaje te hubiera gustado haber escrito, no? Haber escrito. Creí que me ibas a preguntar qué personaje te hubiera gustado representar. Haber escrito, ¿te refieres a personaje que ya existe? Si lo hago. Sí, yo soy, como te decía al principio, muy chejoviano. A mí me hubiera gustado escribir Tío Vania. Va a llover y toda la naturaleza refrescará con el aguacero y respirará aliviada. Yo seré el único a quien no le producirá ese efecto la tormenta. Día y noche, lo mismo que un trasgo, me corroe la idea de que mi vida está perdida sin remedio. El pasado no existe, se ha consumido estúpidamente en nimiedades y el presente es espantoso por lo absurdo. Ahí tiene usted mi vida y mi amor. ¿De qué me sirven? ¿Qué hago con ellos? Este sentimiento mío muere baldíamente como un rayo de sol caído en un pozo y también yo perezco. Cuando estás creando, duermes. Duermo poco. Duermo poco. Yo creo que tú preguntabas por si tengo otra cosa en la cabeza que no sea la escritura, ¿no? Yo cuando estoy en un proceso de escritura,
pasa que ocurre, bueno, las circunstancias cambian mucho y dependiendo de las circunstancias, pues uno se tiene que adaptar más o menos. En mis circunstancias ideales, cuando estoy escribiendo, digamos que no pienso en otra cosa que no sea el proceso de escritura, ¿no? Personajes, escenas, diálogos, palabras, y eso me ha pasado. Y eso es muy fructífero, además, porque digamos que estás todo el día... Es verdad que el proceso de escritura tiene también momentos dolorosos, ¿no? Cuando llegas a un callejón sin salida, yo intento no agobiarme mucho, me lo tomo con mi parsimonia palmera, pero a la vez tiene momentos muy gratificantes, ¿no? Y muy gratificantes puede ser desde solucionar una escena que no sabes por dónde, que has estado dándole vueltas y no sabes por dónde va a salir, hasta encontrar la réplica exacta o la palabra precisa que va a hacer que la acción se desencadene, ¿no? Duermo, pero duermo con un cuaderno en la mesilla de noche y más de una vez, más de una vez, sin encender la luz, escribo con la luz apagada y al día siguiente me vuelvo loco intentando descifrar la letra. Pero generalmente lo que escribo ya en la cama, cuando sigo dándole vueltas, luego pasa al texto, sí. Sí, sí, ese es un proceso bonito, además, es un proceso bonito. ¿Creas tus obras pensando en el montaje o no? Hasta cierto punto sí, ¿no? Pero eso te lo da el oficio. Uno cuando empieza a escribir no piensa en el montaje, o sea, lo piensa, digamos, visualmente, ¿no? Como un pensamiento como si piensas en una película, ¿no? No piensas en efectos prácticos en un montaje. Lo que pasa es que el oficio te va dando las herramientas para decir esto es viable, esto no es viable en escena, o sencillamente lo haces a propósito y dices esto difícilmente se va a resolver en escena, pero que se las arregle el director, ¿no? O que se les arregle el que quiera hacer el montaje, porque a veces sencillamente te apetece escribirlo así, ¿no? ¿La importancia de los sentidos en tus obras? Yo a veces pienso que el teatro debería aprovechar más su condición de De arte en vivo. de arte en vivo, gracias. Quiero decir que no puede ser digitalizado, no puede ser pirateado, sino que tiene que estar allí, ¿no? Y creo que debería jugar más con otros sentidos, ¿no? Por ejemplo, con el olor, con el gusto, cosa que ninguna otro arte puede hacer, ¿no? Porque al final muchas veces nos sentamos a ver teatro como nos sentamos a ver cine. Y yo creo que el teatro puede ofrecer otras cosas, ¿no? Eso, el olor, por ejemplo, el tacto. Bueno, los sentidos en mis obras. Yo creo que dependen más del montaje que del texto en sí, ¿no? Depende cómo se plantee la puesta en escena, la cercanía o la lejanía con el espectador, puede dar lugar a, digamos, a hacer algo que sea más inmersivo, que es un palabra que ahora está como de moda, pero que en el fondo está en la clave de todo el teatro, ¿no? Que es como tú bien apuntabas, lo de ser un arte vivo, ¿no? Y nosotros la vida la percibimos a través de los sentidos, no solo a través del oído y de la vista, sino de los cinco sentidos, ¿no? Incluso de los 6 sentidos. ¿Cómo es Antonio Tavares como público? Yo bastante agradecido. A mí, pese a todo, digo pese a todo porque ya uno se va haciendo mayor, me sigue gustando muchísimo ir al teatro. Me gusta más que escribir incluso y más que participar en un montaje. Yo creo que si a mí me preguntaras qué situación cotidiana resume o simboliza tu vida o la felicidad en tu vida, yo diría sentarme en un patio de butaca, en una butaca, a ver una obra de teatro, ¿no? Físicamente. Es verdad que luego, bueno, uno ya va viendo mucho teatro y hay cosas que le interesan más, menos,
Pero como te decía con la lectura, yo creo que siempre, salvo una o dos excepciones, siempre puedes sacar algo para ti de un montaje, de una obra de teatro, ¿no? Y luego, pues bueno, cuando sabes el esfuerzo que supone, el trabajo que hay detrás de un montaje, pues lo valoras especialmente, ¿no? Yo disfruto muchísimo viendo teatro. Si encima la obra es buena, está bien representada y el texto es bueno, ya estoy como un niño con zapatos nuevos, ¿no? ¿Cuáles son tus proyectos futuros? Eh, tengo temas en la cabeza, pero lo que hablábamos al principio de las circunstancias, ¿no? La escritura una práctica que necesita continuidad, disciplina, cierto rigor, oficio, y para eso tienes que tener cierta también tranquilidad, ¿no? Yo ahora, pues bueno, estoy en unas circunstancias laborales que estoy de aquí para allá con muchísimos calderos al fuego y no encuentro el momento de, de decir, venga, vamos a poner en orden estas ideas, tengo una idea para un monólogo, pero que no sé si lo voy a acabar escribiendo, para una obra juvenil que no sé si la voy a acabar escribiendo, aunque voy tomando algunas notas. Lo que espero es encontrar ese momento, ¿no? Tampoco me agobio, ya lo voy a encontrar. Yo sé que llegará porque cuando ya llevo mucho tiempo sin escribir, ya notas esa hormiguilla, ese malestar que dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida que no estoy escribiendo, ¿no? Mm, bueno, ya te digo, tengo varios proyectos en mente, pero todavía muy en un estado embrionario. ¿Un mensaje de aliento a los nuevos creadores? Eh, es importante porque uno piensa, es que le voy a decir yo. En realidad cuando uno empieza necesita mucho aliento, ¿no? Y necesita que alguien crea en ello. Yo creo que cuando uno empieza lo que tiene que hacer es, o lo que estaría bien que hiciera, en el caso de los autores de teatro, yo siempre, cuando he dado algún taller, siempre empiezo diciendo, hay tres maneras de aprender a escribir teatro. Una es viendo todo el teatro que se puede, otra es leyendo todo el teatro que se puede y otra es escribiendo, no hay más, ¿no? O sea, el propio acto de escribir supone un aprendizaje y hay que no encariñarse demasiado con los textos, ¿no? Hay que aprender a romper, tirar, desechar, por muchas horas que se hayan pasado en una obra, porque aunque uno no sea consciente en el momento, ahí también se está aprendiendo, ¿no? Entonces yo, si tuviera que hacer una recomendación, es formarse mucho, y hay muchas maneras de formarse, y la otra, no desfallecer, ¿no? Como decía, no recuerdo quién era, uno tiene que rodearse de gente que lo apoye, ¿no? De gente rodearse de amigos que lo animen. Y si no los tiene, tiene que cambiar de amigos, ¿no? Porque crear es una apuesta vital, ¿no? No es que elijas una carrera o una profesión, ¿no? Es una apuesta de vida, ¿no? Y eso requiere muchas energías, eh, eso, no rendirse nunca, mmm, no pensar en los resultados, sino en el día a día, eh, y quererse un poco, ¿no? No fustigarse demasiado, porque es verdad que muchas veces en el proceso, sobre todo al principio, en los procesos creativos, uno es su peor enemigo, ¿no? Y uno tiene que también tener cierta condescendencia consigo mismo, ¿no? Cierta piedad, porque de lo contrario hay una losa insalvable, ¿no? Entonces, bueno, quizás sería bueno no darse mucha importancia y, y darse tiempo, ¿no? Darse tiempo, no tener ninguna prisa. Cuando creaste el breve texto de El Sicario, ¿Mm? ¿qué buscabas?
yo cuando escribo nunca voy buscando nada, ¿no? Sino sencillamente surgen las obras, surgen los temas. En este caso tiene que ver con un tema recurrente que es morir repentinamente, ¿no? La obra está, bueno, la obrita está dedicada a un amigo que murió muy joven, de repente, murió mientras dormía, pero el texto es anterior, ¿no? O sea, se lo dediqué después. Por eso la dedicatoria pone que nunca pensé dedicarle el texto. Digamos que la muerte es algo que está permanentemente, todos los días de nuestra vida, ahí, como una amenaza continua. La propia, la de los seres queridos, la de los seres más queridos, que es, por supuesto, muchísimo más dolorosa que la de uno mismo, y la de cualquier persona que conozcamos, ¿no? Y bueno, cuando uno tarda, pero acepta que eso es así, pues empieza a mirar la vida de otra manera, ¿no? Y en este caso, que hay un personaje que no entiende por qué, le toca a él, que es una injusticia, pues es el ejemplo o es el símbolo de todos nosotros en el momento en que decimos, ¿pero por qué? Y realmente, bueno, no estoy seguro de que haya un porqué, o si lo hay, no es un porqué, digamos, de andar por casa, ¿no? Sino que es más para quienes crean o tengan una visión más cósmica de la humanidad, pues bueno, cada uno tiene sus explicaciones. Pero en la práctica, ese hombre que está leyendo tranquilamente en su casa y se ve sorprendido por ese visitante extraño, es todos y cada uno de nosotros, ¿no? Que en un momento vamos a recibir esa visita y vamos a preguntar, ¿pero por qué? Un minuto más, un día más, ¿no? Y bueno, yo creo que ese texto en su momento surgió de esa percepción, ¿no? de que ese día está ahí, más tarde o más temprano, ¿no? Y que bueno, que es mejor asumirlo y vivir con ello que no con la angustia de qué va a pasar, ¿no? Yo creo que si eso va a sonar un poco frívolo, ¿no? Yo creo que si muriera esta noche, por supuesto sería catastrófico para mi familia, pero si muriera esta noche, podría dar mi vida por bien empleada, ¿no? De hecho, cuando murió este amigo, que tenía 29 años, yo lo que tuve la sensación es que podía haber sido yo perfectamente y que el tiempo que me queda de vida estoy viviendo como una prórroga, ¿no? Entonces digo, bueno, pues si me toca vivir hasta aquí, lo que tengo que intentar es que este pedazo de vida que me toca sea pleno, esté dedicado a pues, amar a la gente cercana, a crear en la medida que pueda, sin obsesionarme de si he escrito 2 obras más o menos, si las escribo bien, si no, pues nada, pero por lo menos que el tiempo de vida que estoy en el mundo pues no sea... Ahora que estoy mirando el reloj de arena, Junger tiene un libro precioso sobre los relojes de arena y dice que cuando uno ve el reloj de arena tiene la sensación de que es el tiempo que se le escapa, ¿no? Pero en realidad el reloj de arena es como esa angustia de ¡ay, se me escapa el tiempo! Pero el reloj de arena es un símbolo muy bonito de que en realidad el tiempo no se escapa, sino que se acumula. Entonces nuestra vida está ahí debajo, ¿no? Y yo creo que el sicario, con toda su pequeñez, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con ese reloj de arena. No me envía nadie. ¿Nadie? No. Entonces, He venido porque su nombre figura en el cuaderno. ¿el cuaderno? ¿Qué cuaderno? El cuaderno. ¿Me está usted diciendo que va a matarme solo porque mi nombre aparece escrito ahí? Sí. ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Quién ha escrito ahí mi nombre? ¿Qué clase de cuaderno es ese?
Entonces no, no es posible. Espere. Pero, ¿ahora? ¿Así, sin más? No puede ser. Pasé una revisión médica no hace ni 6 meses. No se ría, le digo que estoy... Oh, Dios mío, espere, por favor, solo mi mujer, mi hija, espere, solo decirle que las quiero decirle. Bien, asunto concluido. Veamos quién es el próximo. Vaya, esto sí que es una verdadera casualidad. Si lo tenemos aquí al lado, nuestro querido vecino del B. Pero qué pequeño es el mundo. ¿Cuál es la situación actual del teatro a nivel autonómico y nacional? Bueno, hoy a 24 de agosto de 2020 es devastadora, pero como es devastadora toda la situación de la cual no sabemos cómo vamos a salir a causa de este virus extraño cuya salida no terminamos de ver, ¿no? Cuya cura no terminamos de ver. Yo creo que, bueno, no digo nada, no soy nada original si digo que va a haber un antes y un después de todo este paréntesis que ya se está alargando demasiado. El teatro tiene la servidumbre de que es un acto social que exige la presencia física, por más que se hayan ensayado fórmulas de teatro en streaming, grabaciones en abierto y demás, eso es una solución absolutamente momentánea, pero el teatro exige el actor y el espectador, ¿no? O sea que todo cuanto yo pueda decir ahora sería osado porque no veo por dónde vamos a escapar de esta, ¿no? En el momento en que el público pueda volver a llenar las salas sin mascarillas, podamos volver a abrazarnos y los actores puedan volver a representar para un patio de butacas lleno, pues quizás habrá que analizar qué tipo de teatro estamos haciendo o qué tipo de teatro hace falta. Aunque yo creo que todos los teatros son, o todos los estilos, todas las tendencias son a favor, ¿no? No hay ninguna que reste. Es difícil publicar libros de teatro. A mí yo soy un gran lector, como dije en su momento, un gran lector de obras de teatro y tengo una biblioteca más o menos surtida. En un determinado momento, bueno, pues impulsé la recuperación de la Biblioteca de Teatro Antonio Abdo en Santa Cruz de la Palma, como un espacio en el que el protagonismo estaba en el libro teatral, y me parece que uno puede disfrutar tanto de la lectura de un texto de teatro como de una novela o como de un poema. Dicho esto, bueno, hay algunas editoriales teatrales, ahora parece que se vive un momento dulce, lo que ocurre es que el momento dulce es en comparación a lo que había, que era nada, ¿no? Ahora hay cierto movimiento editorial a favor de las obras de teatro, que también se va a ver forzosamente trastocado por el coronavirus. Yo creo que en Canarias, por ejemplo, echo de menos que los autores que ahora están escribiendo, que hay varios, incluso diría hay muchos, pues no tengan más remedio que esperar a que sus textos se monten para que se puedan dar a conocer, ¿no? Y muchas veces, pues, no diré que mueren, pero cogen un buen dedo de polvo en gavetas esperando ver la luz de alguna manera, ¿no? Y para mí, por ejemplo, el haber podido editar ha sido, o sea, haber podido editar algunas de mis obras ha sido determinante, porque el primer texto que yo escribí, o que yo considero mi primer texto, que es La sombra de Don Alonso, ganó el Pérez Minic y eso hizo que se editara. Y ese libro editado
fue el que dio pie a que yo entablara amistad con Severiano García, porque él leyó ese texto editado. Y ahí nació una relación que llega hasta hoy, que ha sido fructífera tanto para Delirium como para mí y que ha dado pie a, pues bueno, a unos cuantos montajes. Y en La punta del iceberg, que ganó el Tirso de Molina, también se editó y por una carambola que a mí todavía me sorprende, el texto le llegó a Sergi Belbel y dio pie a que no solo lo estrenara la Abadía, sino que ya pues esa obra tuviera repercusión internacional, ¿no? Y eso fue gracias a un libro que, como me dijo una vez José Ramón Fernández, es un objeto que uno nunca sabe dónde puede llegar a parar, ¿no? Y qué puertas puede llegar a abrir. Y mi experiencia ha sido exactamente esa. ¿Desde dónde nace La punta del iceberg? Nace del shock, ¿no? El suicidio es un, como dice, bueno, la cita de Camus, que siempre es el único problema filosófico, realmente el único problema filosófico, es un acto que forzosamente nos desestabiliza, ¿no? Nos choca, o sea, como especie, ¿no? Eso de ponerse fin a uno mismo, como que no termina de cabernos muy bien en la cabeza. Lo podemos entender fríamente, pero nos resulta desestabilizador, ¿no? Y nace de ahí, de esa sensación de decir, ¿cómo es posible que estos 3 trabajadores se quiten la vida en su trabajo, por muy angustiados que estén? Porque pueden decir, bueno, si estoy angustiado en el trabajo, adiós, me voy a mi casa y ya está. Pero hay veces en que el ser humano entra en un mecanismo o en un laberinto del que no puede salir y con consecuencias fatales, ¿no? Y entonces yo, cuando vi aquella noticia, que todavía conservo el recorte de periódico, recuerdo mi sensación de leer el periódico y decir, ¿cómo es posible esto, ¿no? Y ahí surgió, yo creo que ahí ya estaba la semilla de lo que luego sería la necesidad de quizás intentar, no buscar una explicación, pero de intentar poner sobre el papel aquella desazón de 3 personas que se quitan la vida en el trabajo y por el trabajo, ¿no? Y de ahí surge, ¿no? De ahí surge. Me dijeron que la encontraría aquí. ¿Quién se lo ha dicho? Es igual, no tiene importancia. Siento lo de esta mañana. ¿El qué? Ya sabe, haberla dejado con la palabra en la boca. Era una llamada importante. Creí que habíamos terminado, por eso me marché. En realidad sí, solo que me ha surgido una pequeña duda. Es solo una pregunta. No querría... Si a usted no le molesta... He apagado el móvil. ¿Gabriela? Aquí fue desde donde saltó. ¿Aquí? A primera hora de la mañana. Casi nadie se había incorporado. Estaban todavía en la explanada. ¿Usted lo vio tirarse? Yo estaba en la oficina. Siempre soy la primera en llegar. Pero esa mañana Marcelo ya estaba ahí. No sé, quizás pasó la noche en la oficina. Me lo encontré por el pasillo. Le di los buenos días. Pero no me contestó. Pasó a mi lado sin verme. Eso era muy normal en las últimas semanas. Todavía no había encendido el ordenador cuando escuché los gritos en la explanada. Enseguida supe que se había tirado. ¿Por qué? ¿Había amenazado antes con hacer algo así? ¿Gabriela? Hay algo extraño que nos atrae al vacío, ¿verdad? Marcelo debió sentir algo parecido.
No se acerque tanto al borde, por favor. Gabriela, me está poniendo nerviosa. Aléjese del borde. No se preocupe, yo no voy a saltar. Me gusta. Me gustaba subir aquí en los cambios de turno. En la explanada, donde quiera que mires, siempre tienes la gran mole del tecnocentro sobre ti, oprimiéndote como una losa. Y en la cafetería los compañeros no dejan de agobiarte con sus problemas en la planta. Son incapaces de hablar de otra cosa que no sea el trabajo. Es insoportable. Aquí arriba una no ve más que el cielo. Y no tiene que escuchar conversaciones estúpidas. Así es más fácil no pensar en... Hacía meses que no estaba aquí arriba. Pensé que no volvería a subir nunca. A Marcelo también le gustaba. Al menos al principio. Luego ya no tenía tiempo. Dejó de tener tiempo para nada que no fuera el centro, ni para nadie que no estuviera relacionado con el proyecto. Cuando empezaron a acumularse los retrasos, todo fue a peor. Nos exigía cada vez más y más cosas. Y sobre todo se exigía a sí mismo. Eso terminó por transformarlo en una persona extraña. A veces se le veía hundido, apagado. Y en cuestión de minutos volvías a encontrártelo eufórico y fuera de sí. Otras veces nos proponía ideas sin sentido y nos hacía hacer cosas imposibles. Iba con la mirada perdida, como si ya llevara la muerte dentro. Hasta que aquella mañana subió aquí arriba y se lanzó al vacío. Eso es todo. Tengo que irme a trabajar. Quería preguntarme algo. Sí. No. Bueno, solo una cosa. Es una pregunta muy personal, así que si no quiere, no tiene por qué responderme. ¿De acuerdo? El caso es que no sé si... esto me resulta muy violento. ¿El niño que usted esperaba cuando anuló el traslado? Marcelo era el padre. Sí. ¿Lo sabía él? ¿Llegó Sí. a decir? Luego él sabía que iba a tener dos hijos casi al mismo tiempo. El de su propia mujer y el que... Sí, se me ha hecho tarde. Sí, claro, discúlpeme. Gabriela, ¿qué pasó con usted? ¿Su embarazo? No seguí adelante. ¿Qué? ¿Se lo pidió él? Eso a usted no le importa. ¿Qué es el teatro para ti? Es una pregunta difícil. O muy amplia, ¿no? Mi amigo Sebe dice que, bueno, y en su caso es tal cual, que es una forma de vida, ¿no? No es que sea un trabajo o un oficio, ni una manera de ganarse el pan, sino una forma de vida, ¿no? Porque es verdad que ellos están plenamente dedicados en cuerpo y alma al teatro en toda su dimensión. Yo no sé si puedo decir que es una forma de vida, pero sí es una forma de estar en el mundo, ¿no?
Porque cuando uno está en, digamos, en el mundo del teatro, o por lo menos en el mundo de la creación teatral, primero tienes, bueno, hablo desde mi caso, lógicamente, no sé qué contestarían a esto todos los autores o todos los creadores teatrales, pero cuando uno está en este arte milenario, tiene conciencia de estar en la vida como se está en un escenario, ¿no? De que, primero, que pertenece a una manera de ver el mundo que se remonta al carro de Tepsi y a Sófocles y Esquilo, y que le obliga a lo que comentábamos antes, ¿no? A una especial empatía con los demás, a un ver el mundo desde el otro punto de vista, ¿no? Hablo del teatro en sentido no práctico, no el de los despachos, el del dinero de la taquilla, el de hay que pagar a los actores y hay que colocar los focos, que lógicamente eso es así, eso es la vida práctica, sino del teatro como arte, ¿no? Como arte, que es algo más abstracto, es algo que tiene más que ver con el interior, ¿no? Con el corazón, y que de alguna manera une a todos los que pertenecemos a este gremio tan peculiar, ¿no? Que no significa que seamos ni mejores ni peores, ni más ni menos que los demás. Pero es verdad que, bueno, supongo que a lo mejor los músicos tienen una hermandad parecida, ¿no? Es verdad que hay cierta estar en el mundo más allá de lo tangible, ¿no? De algo que no se ve pero nos está continuamente interpelando. Yo soy Antonio Tavares, a veces escribo obras de teatro.